que va a estar conformada por la primera barra, que va a ser la barra AD, y la segunda barra, que va a ser la CE. Ok, con esto tenemos la barra AB y la segunda barra CE, que se unen en este punto, que viene a ser el punto D. Entonces, una de las primeras cosas que nos da el problema es de por sí el sistema de referencia que ellos están tomando, que viene a ser este que se encuentra totalmente en el medio de la barra AB. Este va a ser el eje X. Entonces, si nos damos cuenta al momento de girar, la barra AB no nos produce ningún momento o ningún momento de inercia. Lo único que nos ayuda a contribuir es básicamente a la velocidad del momento angular. Entonces, por el hecho de que está sobre la línea y el hecho de que su movimiento no nos genera ningún cambio, en este problema a esta barra la vamos a ignorar. Entonces, nosotros vamos a trazar un nuevo eje para nosotros poder realizar este problema, que en este caso lo vamos a hacer sobre la barra CE, que vamos a tener nuestro eje X, que en este que va a ser, bueno, va a ser prima, y el eje contrario, este va a ser nuestro eje X', y este va a ser el eje Y'. Entonces, ¿qué más podemos graficar aquí? Nos están dando la velocidad y nos dice que es constante. Entonces, nosotros, como vemos que esto está girando por este lado, la velocidad va a salir de esta barra. Entonces, eso graficado a lo que nosotros estamos haciendo significa de que nuestra velocidad va a estar aquí. Esta va a ser nuestra velocidad angular W. Y como pueden ver, aquí está formando un ángulo. Lo que significa de que nosotros podemos descomponer nuestra velocidad W, que va a estar descompuesta en el eje X, en el eje Y y en el eje X'. Entonces, si la representamos, la vamos a tener aquí, que va a ser WY' y aquí que es WX'. El ángulo no lo conocemos, pero lo podemos calcular, ya que nos están diciendo las distancias de las dos barras. Como podemos ver aquí en el gráfico, nos está diciendo que desde ese punto hasta el punto D son 225 metros. Y como nos está dando la distancia de la barra CE, que es 600, la mitad sería 300. Entonces, de aquí a aquí, tenemos los 300 milímetros y de aquí a aquí, que nos da el problema, son 225 milímetros.
Y con eso podemos conocer lo que es el ángulo que va a describir W. Entonces, esto lo podemos sacar con el coseno. Sabemos que el coseno de θ es el ángulo adyacente, que va a ser 225, sobre la hipotenusa, que son 300. Entonces, si despejamos el ángulo, vamos a tener que eso va a ser igual a 41,4 grados. Y con esto tenemos el ángulo a la cual está girando W. Entonces, ahora, como nos está pidiendo calcular la cantidad de movimiento angular, vamos a hacerlo. Para nosotros calcular la cantidad de movimiento angular, tenemos que según lo que nos dice el BID, es que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la suma de las cantidades angulares por la inercia, la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la velocidad angular en el eje por el momento de inercia en ese mismo eje. Y así se desarrolla en los demás ejes que nosotros tengamos. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros estamos poniendo nuestro centro y nuestro eje de inercia aquí al medio de la barra. Entonces, nosotros tenemos de que nuestra barra es totalmente simétrica de ambos lados en todo lo que es nuestro eje X. Entonces, por eso vamos a tener, X'. Entonces, vamos a tener de que el momento de inercia en el eje X' va a ser igual a 0. Para calcular el momento de inercia, en el eje Y', sabemos que el momento de inercia en una barra larga es de 1/2 de la masa sobre la longitud al cuadrado. Y lo mismo con el eje Z. Tenemos que el momento de inercia de una barra va a ser igual a 1/12, no es 1/2, es 1/12 por la masa sobre la longitud al cuadrado. Entonces, ahora calculamos lo que son las velocidades angulares. Para W', como nosotros graficamos aquí, la velocidad angular la podemos dividir en lo que es el eje X' y Y'. Entonces, por el ángulo, sabemos que Wx' va a ser igual a W por el coseno de θ. Y Wy' va a ser igual a W por el seno de θ. Entonces, ¿qué pasa con la WZ'? Si se dan cuenta, aquí al momento de representarlo,
solo tenemos de que nuestra velocidad W se divide en el eje X' y Y'. No tenemos una división de lo que es la velocidad en el eje Z, que por sí tampoco agregamos un Z' porque no hacía falta. Entonces, por el hecho de que nosotros no tenemos velocidad angular en el eje Z, vamos a tener que WZ va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ir con el cálculo. Esto de aquí va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en X. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en Y. En este caso, como es el eje prima, va a ser X' y Y'. Y aquí va a ser la cantidad de movimiento angular en Z, que no le estamos agregando ningún eje prima. Entonces, si calculamos las cantidades de movimiento angular en X, vamos a tener de que la cantidad de movimiento angular en X' va a ser igual a la velocidad angular en el eje X' por la inercia en el eje X'. Y eso, como dijimos anteriormente, la inercia en el eje X' es igual a 0, entonces vamos a tener de que nuestra cantidad de movimiento angular en el eje X' va a ser igual a 0. En el eje Y', sabemos de que la velocidad angular en Y' es igual a W por el seno de tita, y la inercia en el eje Y' es igual a 1/2, un doceavo, por la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, si vemos los datos, nos está dando la velocidad angular, el ángulo nosotros ya lo calculamos, la masa nos lo está dando el problema y también la distancia. Entonces nosotros podemos calcular lo que es la cantidad de movimiento angular en el eje Y'. Entonces reemplazamos. La velocidad sabemos que es 12 por el seno de 41,4 grados por, esto es producto escalar, 1 sobre 12 por la masa, que es 1,5 kilogramos, y por la distancia, que nos lo está dando en milímetros, y si la convertimos a metro va a ser 0,6 metros. Entonces, 0,6 metros al cuadrado. Entonces, si metemos todo esto en la calculadora, nos va a salir que va a ser va a salir 0,357. Entonces, y calculamos la cantidad de movimiento angular en el eje Z. Aunque tenemos inercia, lo que no tenemos es la velocidad angular en el eje Z porque es 0. Entonces vamos a tener de que nuestra cantidad de movimiento angular va a ser igual a 0. Entonces con esto podemos decir de que la cantidad de movimiento angular, HD, si esto es 0 y esto es 0, solo nos va a quedar de HY'. Entonces con esto vamos a quedar de que va a ser igual a 0,357
357 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Que va a tener un ángulo en el eje Y, en el eje X de 41,4 grados. Y ahí acabaría el problema. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a pasar al siguiente problema, que para que entiendan un poco más la idea de cómo se manejan las velocidades, vamos a hacer el 18.2. El problema dice así. Un disco homogéneo delgado de masa m y radio rígido r gira a razón constante W1 alrededor de un eje que se sostiene mediante una varilla terminada en una horquilla, la cual gira a razón constante W2. Nos pide determinar la cantidad de movimiento hg del disco alrededor del centro de masa G. Entonces nos están pidiendo aquí alrededor de este centro de masa. Entonces este problema es bastante sencillo, solo es deducción de fórmulas, pero tenemos que darnos cuenta de cómo se manejan las velocidades. Tenemos W2 que gira de esta manera y lo está haciendo alrededor de lo que es el eje Y. También tenemos que el disco está girando y lo hace alrededor del eje Z. Entonces, como nos piden respecto al disco, nosotros podemos mantener, y si nos damos cuenta, los ejes que nos está dando el problema, está tomando como centro el disco, no es necesario que agreguemos ningún otro más. Solo que pasamos a hacer el mismo cálculo. Sabemos que la cantidad de movimiento angular alrededor del punto G va a ser igual a la cantidad de movimiento angular en X más la cantidad de movimiento angular en Y más la cantidad de movimiento angular en Z. Entonces sabemos que la cantidad de movimiento angular en X va a ser igual al momento de inercia en X por la velocidad angular en X. Entonces, como vieron que graficamos hace ratito las velocidades, nosotros no tenemos ninguna velocidad en X, porque esta velocidad al girar vamos a tener WZ, y cuando gire W2 vamos a tener de que va a ser en dirección a Y. Entonces, nosotros no tenemos alguna velocidad en X, lo que quiere decir de que Wx es igual a 0. Entonces, y nuestro momento de inercia en X, de acuerdo a un disco, va a ser igual a un cuarto de su masa por el radio al cuadrado. Porque nuestro disco, por la velocidad W2,
va a girar alrededor de dos ejes, que va a ser X y Y. Pero como nuestra velocidad Wx es 0, nuestra cantidad de momento va a ser 0. Entonces, calculamos el siguiente, que es la cantidad de movimiento en lo que es el eje Y. Sabemos que esto va a ser igual al momento de inercia en Y por la velocidad angular en Y. ¿Y qué tenemos? Sabemos de que la cantidad de la inercia en el eje Y va a ser igual como por W2 va a estar girando en este sentido. Vamos a tener de que el momento de inercia va a ser igual a 1/4 por la masa por el radio al cuadrado. Y WY, si lo vemos, es igual a lo que es W2. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, vamos a tener de que la cantidad de movimiento angular en Y va a ser igual a 1/4 de la masa por el radio al cuadrado por W2. Y si calculamos la cantidad de movimiento angular en Z, sabemos que es igual al momento de inercia en Z por la velocidad angular en Z. La inercia tenemos que por acción de W1 el disco va a realizar este movimiento. Entonces solo se va a estar girando en un solo plano. Y para eso tenemos de que el momento de inercia va a ser igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Y la velocidad en Z va a ser igual a la velocidad W1. Entonces, si lo multiplicamos, vamos a tener de que la cantidad de movimiento angular va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por W1. Entonces, ya teniendo nuestras tres componentes, aquí me olvidé de agregarle los ángulos descompuestos en I, J y K, podemos reemplazarlo. Y vamos a tener que la cantidad de momento angular en el punto G va a ser igual a la cantidad de momento angular en X, que es 0, más la cantidad de momento angular en Y, que va a ser 1/4 por la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular 2. Esto va a ser en el eje J, más lo que calculamos que va a ser la cantidad de movimiento angular en Z, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por W1. Y lo que podemos hacer aquí es simplificar, ya que no nos están dando ningún dato en número. Esto va a quedar en fórmula, entonces lo que nosotros podemos es sacar factor común. Entonces vamos a tener que finalmente la cantidad de momento angular en G va a ser igual a 1/4 que tenemos en común, la masa y el radio. Y también el número, que va a ser 1/4 de la masa por el radio al cuadrado. Abrimos paréntesis de W2 en J más 2 de W1
en K. Y aquí terminaría este problema. ¿Tienen alguna duda respecto a eso? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente problema, que este va a ser un poquito más largo, que es el 18.4. Vamos a la nueva página. Y tenemos este problema. Nos dice de que un disco homogéneo de masa M y radio R está montando sobre una flecha vertical AB. La normal al disco G forma un ángulo de 25 grados con la flecha. Nos dice de que si la flecha tiene una velocidad angular constante W, nos pide determinar el ángulo θ formado por el eje AB y la cantidad de movimiento angular HG del disco con respecto a su masa. Entonces, el problema ya nos está dando un sistema de referencia que va a ser alrededor de lo que viene a ser la flecha vertical AB. Pero nosotros vamos a necesitar un punto de referencia extra para poder calcular lo que nos pide alrededor del disco, porque nos está pidiendo el ángulo y también la cantidad de momento angular. Entonces nosotros vamos a determinar un punto de referencia Y' que va a estar sobre nuestro ángulo. Este va a ser Y', este va a ser X', y la Z la vamos a mantener en el mismo lugar. Entonces esta la vamos a llamar Y' y esta X'. ¿Y qué hicimos con esto? Logramos de que el ángulo que se encontraba sobre nuestro eje Y lo cambiáramos aquí sobre nuestro eje X. Esto lo hacemos más que nada para facilitarnos lo que son los cálculos. Entonces vamos calculando todos los elementos para calcular la cantidad de movimiento angular HG. Nos faltó graficar lo que viene a ser la velocidad, que como está girando sobre el eje Y, va a seguir esta dirección. Esta va a ser nuestra velocidad W. Y esta velocidad nosotros la podemos descomponer en el eje X y en el eje Y, que básicamente va a tener esta dirección, representada en el eje X. Esta va a ser nuestra
wx' y puesta sobre nuestro eje y', vamos a tener de que esta va a ser nuestra velocidad wy'. Entonces, como ya estamos avanzando en los anteriores problemas, nosotros tenemos de que la cantidad de momento angular va a ser igual a la cantidad de momento angular en el eje X, la coordenada Y, más la cantidad de movimiento angular en el eje Y, la coordenada J, y la cantidad esto va a ser prima por los ejes que pusimos, y la cantidad de momento angular en Z, la coordenada acá. Entonces vamos buscando todos los elementos que nosotros necesitamos. Para calcular X', necesitamos el momento de inercia y X' por la velocidad angular X'. La inercia en el eje X', sabemos que si nosotros vemos girar nuestro disco, vamos a tener de que va a ser igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Dependiendo del eje donde esté girando, ustedes van a utilizar la fórmula que está en la última página de su apunte con el ingeniero. Y vamos a tener de que la velocidad angular wx' va a ser, nosotros podemos ver de que si nosotros pusimos estas flechas como nuestro eje, la velocidad angular en x' está yendo hacia el otro lado. Entonces significa que va a ser negativo. Y va a ser menos w, si nuestro ángulo está sobre el eje y, significa que sobre el eje x va a ser el seno del ángulo que es b. Entonces, multiplicado, nosotros vamos a tener de que el movimiento angular x' va a ser igual a un cuarto menos un cuarto de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular por el seno del ángulo. Y con eso vamos a tener la cantidad de movimiento angular en X. Y vamos a pasar al cálculo de la cantidad de movimiento angular en el eje Y'. Por eso tenemos de que eso va a ser igual a la inercia en el eje Y' por la velocidad angular Y'. Entonces, para calcular la inercia por el movimiento que realiza el disco sobre el eje Y', vamos a tener de que la inercia va a ser igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Y la velocidad angular en Y' va a ser positiva porque está apuntando a nuestra misma dirección que nosotros pusimos los ejes. Entonces va a ser W por el coseno del ángulo. Y esto aquí va a ser igual. Reemplazamos con los datos que tenemos y va a ser 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por W por el coseno del ángulo.
Y con eso solo nos faltaría calcular la última componente de nuestra cantidad de movimiento angular, que vamos a saber que va a ser igual a la inercia en el eje Z por WZ. Calculando una inercia en el eje Z por el movimiento que realiza el disco, vamos a tener de que va a ser igual a 1/4 por la masa por el radio al cuadrado. Y en WZ, si ustedes se fijan, al momento de descomponerlo, no tuvimos ninguna componente de la velocidad que se vaya en el eje Z. Entonces, nuestra WZ va a ser igual a 0. Entonces, quiere decir que nuestra cantidad de momento angular en el eje Z va a ser igual a 0. Y con eso nosotros podemos reemplazar en esta fórmula que vamos a tener. Lo voy a pasar por aquí, de que aquí hay espacio, que la cantidad de movimiento angular HG va a ser igual a menos 1/4 de la masa por el radio al cuadrado por W por el seno del ángulo en el eje Y más 1/2 por la masa por el radio al cuadrado por W por el coseno de B J. Y con eso vamos a tener lo que va a ser nuestra cantidad de momento angular. Pero nos están diciendo de que quieren calcular, o ese es otro problema, sí, nos están pidiendo el ángulo O formado por el eje AB, que ese ángulo ya, entonces necesitamos encontrar ese ángulo. Y ese ángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser el que va a formar la cantidad de movimiento angular con el disco. Entonces, si nosotros tenemos W girando, significa de que vamos a tener una cantidad de momento angular, que va a estar más o menos por aquí. Esa va a ser nuestra cantidad de momento angular. Y esta cantidad de momento angular va a formar un ángulo. Ese va a ser nuestro ángulo θ, que nos dice el problema. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular ese ángulo para poder resolver el problema. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir simplificando. Vamos a tener de que la cantidad de momento angular va a ser igual a 1/4 de la masa por el radio al cuadrado por W, y nos va a quedar aquí menos el seno del ángulo en Y más 2 por coseno del ángulo en J. Entonces, una de las tantas ecuaciones que tenemos, que voy a ver si la encuentro en su apunte.
No la veo, pero bueno, una de las fórmulas que tienen para conocer la cantidad de movimiento angular, lo vamos a hacer en otra página, es que el producto escalar de Hg por W va a ser igual al módulo de la cantidad de movimiento angular por W por el coseno de tita. Entonces, de esta manera nosotros podemos desarrollar lo que es el producto escalar. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar el ángulo tita. Y vamos a tener de que va a ser Hg por W por el módulo. Eso va a ser por W. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar estas dos componentes para poder encontrar el ángulo. Vamos a tener de que Hg por W, nosotros ya calculamos Hg, que va a ser esto. Va a ser 1/4 de la masa por el radio al cuadrado por W menos seno del ángulo en I más 2 por el coseno del ángulo en J. Y esto lo vamos a multiplicar por W. Pero como nosotros estamos manejando esto en ángulos, vemos de que nuestro ángulo doble, nuestra velocidad angular W está sobre el eje J. Pero tenemos algo de que esta I y esta J no son las mismas que sobre la cual está W, porque nuestra cantidad de movimiento angular la calculamos sobre los ejes prima. Y nuestra velocidad angular está solo sobre el eje Y, que no es prima. Entonces, por la multiplicación de ángulos, nosotros sabemos de que I' por J' va a ser igual, si lo ven aquí, dije no. Aquí va a estar nuestro I', aquí está nuestro J, y podemos decir de que el ángulo que forma aquí va a ser menos seno del ángulo beta. Y la multiplicación de, porque esto lo vamos a multiplicar, de J' por J. Nosotros tenemos aquí J', y J, eso va a ser igual a
al coseno de beta. Entonces nosotros al multiplicar vamos a tener como resultado un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. W por W va a ser W al cuadrado. Y esto va a ser igual a seno al cuadrado de beta más 2 por el coseno al cuadrado de beta. Y esto va a ser igual a un cuarto masa por el radio al cuadrado por W al cuadrado. Por entidades trigonométricas sabemos que seno más coseno es igual a 1. Y aquí nos va a sobrar un coseno más, que va a ser de beta. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Y vamos a calcular el siguiente, que va a ser el módulo de la cantidad de movimiento angular por la velocidad angular. Entonces vamos a tener de que si ponemos raíz, va a ser un cuarto de la masa por el radio al cuadrado por W al cuadrado. Y esto a la raíz cuadrada de seno al cuadrado de beta más 4 por el coseno al cuadrado de beta. Y bueno, hacemos lo mismo que en el anterior caso. La identidad trigonométrica nos dice de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, más, como le restamos 1, aquí nos queda 3. Por el coseno al cuadrado de beta. Y aquí lo vamos a dejar. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer la comparación del coseno. Que va a ser igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 más coseno al cuadrado de beta, dividido entre esto, que va a ser un cuarto de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 1 más 3 coseno al cuadrado de beta. Entonces esto se puede simplificar y vamos a tener que nos va a quedar para el coseno uno más coseno al cuadrado de beta y la raíz cuadrada de 1 más 3 coseno al cuadrado de beta. Entonces, si nos fijamos en el problema, nos está dando el ángulo beta, que viene a ser
25 grados. Entonces, eso si lo reemplazamos y despejamos el ángulo, nos va a quedar 1 más coseno al cuadrado de 25 grados sobre la raíz cuadrada. Esto es a la menos 1 por si acaso, para representar el coseno inverso. 1 más 3 coseno al cuadrado de 25. Y con esto vamos a tener de que el ángulo va a ser igual a 11,88 grados. Y aquí, ahí acabaría el problema. ¿Tienen alguna duda? Entonces, bueno, si no la tienen, vamos a pasar al siguiente problema. Que va a ser el... que vamos a hacer el 18.5. Más que nada, a ver... por ejemplo, 16. Creo que está claro el tema de cómo funcionan las velocidades. El 18.5 es bastante similar al 18.1 y el 18.4. Entonces vamos a pasar a uno más complicado que va a ser el 18.16. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué nos dice así? La placa triangular mostrada tiene una masa de 7.5 kilogramos y está soldada a una flecha vertical AB. Si se sabe que la placa gira a razón constante de W 12 radios sobre segundos, nos pide determinar la cantidad de movimiento angular alrededor del punto C y del punto A. Y para el punto A nos piden como sugerencia que para resolver la parte B nos piden encontrar la velocidad y utilizar la propiedad indicada en la parte A del problema 18.3. Que sé cuando llegue lo vamos a ver. Entonces, para este problema es más fácil dividir los triángulos en una parte 1 y una parte 2. Vamos a establecer, nos está dando el problema un eje de referencia, pero nosotros vamos a establecer el nuestro para hacer más sencillos los cálculos. Y vamos a colocar solo un X'. Entonces, para eso, ya que dividimos el triángulo, vamos a calcular primero las masas para poder calcular los ejes de inercia. Y con eso vamos a tener de que la masa 1 va a ser igual a
toda esta distancia de aquí va a ser igual a 250 milímetros. Entonces vamos a decir de que para calcular la masa 1 vamos a dividir la distancia que tenemos, que hace los 90 milímetros, entre la distancia total, que son los 250. Multiplicado por la masa que tenemos, que es, ¿dónde está? 2,75. Digo, 7,5. Y con esto vamos a tener de que nuestra masa 1 va a ser igual a 2,7 kilogramos. Y lo mismo hacemos para calcular nuestra masa en la parte 2, que va a ser igual entre los 160, que tiene distancia, entre los 250 que tiene en total, multiplicado por el 7,5 que tiene de masa. Y esto nos va a dar igual a 4,8 kilogramos. Entonces, cuando tenemos estas figuras complejas, nosotros calculamos lo que es nuestras inercias en el eje X, en el eje Y finalmente en lo que es el eje X y el eje Y. Esto se hace cuando nosotros tenemos figuras complejas, como por ejemplo las barras que están en los otros problemas. Entonces el BIR nos da una solución para calcular esto. En la primera parte del libro, que es la mecánica vectorial para ingenieros, pero en la parte de estática, nos dice que para calcular la inercia de X y Y en lo que es el área, vamos a tener de que por fórmula es 1 sobre 24 la base al cuadrado por la altura al cuadrado. Esta de aquí es fórmula, la habrán avanzado en cuando avanzaron isostática. Entonces, para conocer el momento de inercia básico, lo que vamos a hacer es dividir la masa entre el área del triángulo, que es base por altura, y lo multiplicamos por el momento de inercia, que es 1 sobre 24 b al cuadrado por h al cuadrado. Y esto nos va a dar igual, que va a ser masa por base por altura entre 12. Entonces, esto lo vamos a utilizar en el triángulo 1 y en el triángulo 2. Entonces, para el triángulo 1, reemplazando, tenemos 1 sobre 12, la masa que conocemos que va a ser 2,7, que fue lo que calculamos, por la base que tenemos de base, que va a ser 120 milímetros, que si lo convertimos a metros va a ser 0,12, por la altura, que es 0,9 metros. Con esto vamos a tener de que nuestro momento de inercia del eje X', Y va a ser 2,43
por 10 a la menos 3, y las unidades que son kilogramos por metros al cuadrado. Y lo mismo hacemos para el triángulo 2. Que va a ser 1 sobre 12 por la masa que calculamos que es 4.8. La base que es 0,12. Y la altura que, si nuestro punto de referencia está justo al medio en el punto C, hacia abajo va a ser negativo. Entonces va a ser menos 0,16. Aquí es 0,09. Y vamos a tener de que nuestro momento de inercia en este lugar va a ser igual a menos 7,68 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos conocer el momento de inercia de YZ, nosotros vamos a tener de que va a ser igual a 0. Ya que nosotros no tenemos ningún objeto que se está prolongando por lo que viene a ser nuestro eje Z. Y como nosotros calculamos en el momento de inercia en el eje X' y Y', como tenemos dos, tenemos que sacar un total. Entonces, para conocer el momento de inercia en el eje X', Y, vamos a sumarlos, que en este caso se van a restar, porque uno es negativo. Va a ser 2,43 menos 7,68 por 10 a la menos 3. Y eso va a ser igual a menos 5,25 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, tenemos el cálculo de inercia en los ejes X, Y, y nos falta en el eje Y. Entonces, para calcular el momento de inercia en el eje Y, por fórmula, si ustedes la buscan, les va a aparecer una tabla que va a ser igual a 1 sobre 12, la base por la altura al cubo. Entonces, nosotros necesitamos el momento de inercia másico, porque nosotros usamos la masa para calcular estos momentos de inercia. Entonces, para calcular nuestro momento de inercia, sería igual a la masa dividida sobre el área, que sabemos que es 1/2 base por altura, por el momento de inercia. Y con esto vamos a tener de que nuestro momento de inercia másico va a ser igual a 1/6 de la masa por la altura al cuadrado. Hacemos básicamente este cálculo para que nuestras unidades de la inercia sean totalmente
iguales a nuestras otras unidades que nosotros manejamos. Y vamos a tener de que el momento de inercia en el eje Y, si reemplazamos, va a ser 7,5 por la base, que sabemos que es 0,12 al cuadrado. Y con esto vamos a tener de que va a ser igual a 0,018 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, una vez teniendo los momentos de inercia, vamos a calcular lo que es el momento angular. Ya sabemos que el momento angular va a ser igual al momento angular en X, en este caso X', más momento angular en Y, más nuestro momento angular en Z. Y reemplazamos. El momento angular en X va a ser igual a nuestro momento de inercia Y por W. Y como nos pide que para los componentes usemos el problema 8.16, este va a ser negativo. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener de que va a ser nuestro resultado, va a ser menos 5.25 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado por la velocidad angular, que va a ser igual a 12. Este va a ser radianes sobre segundo. Y con esto vamos a tener de que nuestra velocidad va a ser 0,063 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Calculamos entonces nuestra cantidad de momento angular en el eje Y, que va a ser igual a la inercia de Y por W. Entonces, con esto sabemos que es 0,018 por la velocidad, que es 12 radianes sobre segundo. Entonces, esto va a ser igual a 18 por 12, 0,216 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Calculamos nuestra componente en Z, que va a ser igual a menos YZ por
W. Y nosotros dijimos de que la inercia iba a ser igual a 0. Entonces vamos a tener de que nuestra componente en Z va a ser igual a 0. Y vamos a tener finalmente de que nuestra cantidad de momento angular en el punto C va a ser igual a 0,063 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo en el eje Y, más 0,216 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo en el eje J. Y esa va a ser el primer inciso del problema. El segundo nos dice que para resolver la parte B encontremos la velocidad y con eso podamos obtener para poder indicar la parte en el punto A. Entonces, y que usemos el problema 18.3. Esto lo vamos a hacer en otra página, el inciso B. El problema 18.13 nos dice que para conocer el momento angular en un punto cualquiera, primero tenemos que conocer el momento angular en el punto central y a eso le sumamos el radio del punto que conocemos con respecto al punto que buscamos y eso hacemos un producto cruz de la masa por la velocidad. Entonces, si nosotros vemos este radio, no los del problema, el radio S con respecto a, porque si vemos en la imagen, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto C, entonces el punto de C con respecto a es esta distancia, 160 milímetros. O también sería 0,16 metros en J. Entonces, si nosotros sacamos de este radio el centro de masa, el radio del centro de masa, lo tenemos que espera un momentito. Ya, no tenemos que usar este de aquí. Entonces nosotros usamos esta distancia que nos está dando, pero lo que nos está pidiendo es conforme al punto G. Conforme al punto A. Entonces, para calcular esto, nosotros necesitamos el radio del centro de rotación. Entonces, para calcular esto, nosotros vamos a hacer es dividir entre 3 la distancia de 120, que sería 1,2. Y esto sería igual a 0,04 metros. Entonces, con esto nosotros vamos a calcular primero esta parte, que va a ser
la masa por la velocidad. Sabemos de que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio de rotación. Entonces la masa la conocemos, 7,5. La velocidad, que es 12 radianes sobre segundo en J, y esto es por el producto cruz del radio de giro, que fue lo que calculamos, que fue el 0,04. Y este está en I. Entonces, esto va a ser igual si nosotros hacemos el producto cruz de J por I. Si ustedes buscan en lo que es el producto vectorial de ejes, si nosotros multiplicamos J por I, vamos a tener K. Y como de I no, y como de J nos vamos a I, va a ser negativo. Entonces, si multiplicamos todo esto, vamos a tener de que va a ser igual a 3,6 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo en K. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hacer el producto cruz del radio de C con respecto a A por lo que nosotros calculamos. Y esto va a ser igual a 0,16 en J por los 3,6 en K. Si nosotros hacemos producto de ejes, J por K es positivo, pero aquí tenemos un negativo, entonces se queda el negativo. Y esto va a ser igual a 0,576 kilogramos por metro al cuadrado sobre el segundo en J por K va a ser igual a I. Y con eso finalmente sumamos a lo que tenemos. ¿Qué va a hacer esto? Tenemos que nuestra cantidad de movimiento angular en C, es todo esto, tiene componentes en I y J. Entonces nosotros podemos juntarlos. Entonces, H de C es igual a 8,083 en I. En I más 0,216 en J y más lo que nosotros acá acabamos de calcular, que es el 0,576 en I. Aquí podemos restar esto con esto y nos va a salir de que nuestra cantidad de momento en A va a ser igual a menos 0,513 en I más 0,216 en J. Y con esto tenemos las unidades de kilogramos por
metro al cuadrado sobre segundo. Y este sería el inciso B. Y con esto acabaría el problema. ¿Tienen alguna duda respecto a este problema? Bueno, y entonces para terminar vamos a hacer un último problema, que es uno de los más larguitos y los que están bastante feitos de este capítulo, que que va a ser el 8.33. Ya, ya después lo pegamos entonces. Y el problema dice, una sonda de 2.500 kilogramos en órbita alrededor de la Luna mide 2,4 metros de altura y tiene una base octagonal de lados de 1,2 metros. Los ejes de coordenadas que se muestran son los ejes de inercia centroidales de la sonda y nos está dando los radios de giro, que es en el eje X, Y y Z. Dice, la sonda está equipada con un propulsor principal de 500 newtons y con 4 propulsores A, B, C y D de 20 newtons que pueden expeler combustible en la dirección Y positiva. Nos dice que la sonda tiene una velocidad angular W, que tiene componentes en I y en K, y cuando se usan dos de los propulsores de 20 newtons para reducir la velocidad angular a cero. Nos pide determinar cuál de los propulsores deben utilizarse y el tiempo de operación de cada uno de los propulsores y por cuánto tiempo debe activarse el propulsor principal si la velocidad de centro de masa de la sonda debe permanecer sin cambio. Entonces, este problema es bastante larguito. Vamos a hacerlo con calma. Primero nos está dando una masa que es de 2.500 kilogramos. Nos está diciendo también de que tiene radios de giro, que son 0,98 metros en X, en Y es 1,06 y en Z, que va a ser 1,02. Después nos están diciendo de que el propulsor E tiene una fuerza de 500 newton y también tenemos varios propulsores A, B, C y D de una fuerza de 20 newtons. Nos está dando una velocidad angular y en J, que es 0,04 y más 0,06 en K. Entonces nos propone reducir la velocidad angular a 0, que sigue, esta es nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuál de los propulsores debemos utilizar? Y para empezar a hacer esto, nosotros vamos a calcular primero
el momento angular de inercia inicial. Entonces, para esto sabemos de que esto va a ser igual a momento de inercia en X, momento de inercia en Y, y el momento de inercia en Z. Y así desglosamos, vamos a saber que esto va a ser igual a momento de inercia X la inercia en Y y nuestra inercia en Z. Entonces, desglosando, para calcular el momento de inercia de algo que no conocemos, sabemos que es masa por el radio de giro. Entonces, la masa podemos sacar factor común. Y aquí nos quedarían los radios de giros, el cuadrado por la velocidad. Utilizamos los radios de giros ya que eso es lo que nos da el problema. Nosotros seguimos en nuestra velocidad angular inicial, solo tenemos componentes en I y en K. Entonces, significa que este va a ser 0 y aquí va a ser 0. Entonces, solo nos manejamos con esto y reemplazamos con lo que tenemos. Vamos a tener de que la cantidad de momento angular inicial va a ser igual a la masa, que son 2.500 kilogramos, el radio de giro en X, que es 0,98, esto está al cuadrado, por WX, que no es necesario que nosotros dividamos, ya no nos da el problema, que es 0,04. Esto va a estar en I. Más radio de giro en Z, que es 1,02 al cuadrado por la velocidad angular en Z, que va a ser 0,06. Y esto va a estar en K. Y el resultado de nuestro momento inicial va a ser igual a 96,04 en I más 156,06 en J. Que las unidades que van a ser kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo. Entonces, el primer inciso nos dice cuál de los propulsores debemos utilizar. La figura no se copió, pero la vamos a ver aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos cuatro propulsores. Tenemos el propulsor A, el propulsor B, creo que se coloca, el D y el C. Entonces, nos los está dando en una figura, 3, 4, 5, 6, 7, en una figura
octogonal. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que nosotros asumir básicamente cuáles van a ser los propulsores que nosotros vamos a decidir usar. Entonces, pongámosle de manera genérica el A y el B. Chicos, ¿me escuchan? Creo que se colgó esto. Ya, pero mi pantalla no se mueve, ¿no? Creo que sí, sí, eso lo estoy viendo. No sé qué está pasando con la compu. Esperemos unos segunditos. Que mi mouse no se mueve. No se mueve.